Cuando se habla de racismo en Estados Unidos, uno de los periodos más influyentes y determinantes es el sistema de Jim Crow. Este término se utiliza para describir un conjunto de leyes y prácticas sociales que institucionalizaron la segregación racial desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente la década de 1960. Bajo este sistema, millones de personas afroamericanas fueron privadas de derechos básicos y obligadas a vivir en una sociedad estructurada sobre la separación racial y la desigualdad legal. Las leyes de Jim Crow regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Existían escuelas separadas, transporte público segregado, restricciones para votar y limitaciones en el acceso a empleos, vivienda y servicios básicos. Aunque estas leyes se presentaban bajo la idea de separados pero iguales, en la práctica generaban profundas desigualdades económicas, sociales y políticas. Sin embargo, para comprender completamente el impacto de esta legislación, no basta con analizarlo únicamente desde el punto de vista legal o político. Este sistema también moldeó la cultura popular, influyendo en la forma en que se representaba a la población afroamericana en el entretenimiento, la literatura, la música y los medios de comunicación. De hecho, el propio término Jim Crow tiene un origen cultural, ya que proviene de un personaje ficticio utilizado en espectáculos teatrales del siglo XIX que ridiculizaban a las personas negras mediante estereotipos racistas. La cultura popular desempeñó un papel doble durante este periodo. Por un lado, contribuyó a reforzar prejuicios raciales y a normalizar la segregación, y por otro, con el paso del tiempo, se convirtió en una herramienta de denuncia, memoria histórica y resistencia social. A través de distintas expresiones artísticas, se comenzaron a cuestionar las injusticias del sistema y a visibilizar las experiencias reales de quienes vivieron bajo estas condiciones. Analizar el Jim Crow desde la cultura popular es fundamental porque permite entender cómo las sociedades construyeron sus narrativas históricas. Las películas, canciones, series de televisión y obras literarias no solo reflejaron el pasado, sino que también influyeron en la forma en que las nuevas generaciones interpretan temas como la desigualdad racial, la justicia social y los derechos civiles. Por tanto, estudiar la representación de esto en la cultura popular no nos ayuda solo a comprender mejor este periodo, sino que también nos ayuda a analizar cómo sus efectos continúan presentes en debates sociales actuales. La memoria cultural, transmitida a través del arte y del entretenimiento, sigue siendo una herramienta clave para reflexionar sobre el pasado y construir sociedades más justas. Entonces, como he comenzado previamente, el término de Jim Crow proviene de un personaje ficticio creado por el actor blanco Thomas D. Rice, que se hizo famoso alrededor de la década de 1830 por interpretar una canción y un baile llamado Jim Crow. Para realizar esta actuación utilizaba maquillaje conocido como blackface, que consistía en pintarse la cara de negro con rasgos exagerados para representar caricaturas de personas afroamericanas. Estas representaciones formaban parte de un tipo de espectáculo teatral conocido como The Minstrel Show. En estos espectáculos, actores blancos representaban personajes negros de forma estereotipada, mostrándolos como ignorantes, perezosos, torpes o cómicos. Este tipo de entretenimiento fue extremadamente popular durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, y jugó un papel importante en la construcción de imaginarios raciales dentro de la sociedad estadounidense. Lo relevante de estos espectáculos es que no solo eran entretenimiento, también funcionaban como herramientas culturales que reforzaban jerarquías raciales. Al presentar a las personas afroamericanas como inferiores o ridículas, estos shows ayudaban a justificar socialmente la discriminación y la exclusión. En otras palabras, antes de convertirse en un sistema legal, el concepto de Jim Crow ya existía como una representación cultural que moldeaba percepciones raciales. Con el tiempo, el nombre del personaje pasó a utilizarse como un término general para describir las leyes y las prácticas sociales que institucionalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Este cambio muestra cómo la cultura popular puede influir directamente en la construcción de sistemas políticos y sociales. El hecho de que un personaje teatral haya dado nombre a un sistema de segregación racial yo creo que revela la profunda conexión entre el entretenimiento, el lenguaje y el poder social. Además, el uso del humor y de la caricatura en los minstrel show ayudaban a normalizar el racismo, haciéndolo parecer algo cotidiano e incluso aceptable. Este fenómeno demuestra que la cultura popular no solo refleja los valores sociales, sino que también puede moldearlos y perpetuarlos. El legado cultural de estas representaciones continuó durante décadas. Y creo que por ello, estudiar el origen cultural del término también permite comprender cómo el racismo estructural puede construirse y mantenerse a través de narrativas culturales que influyen en la percepción colectiva. La literatura también ha sido uno de los espacios más influyentes para representar, cuestionar y analizar el sistema Jim Crow. A través de novelas, cuentos y memorias, muchos autores han logrado mostrar cómo la segregación racial afectaba la vida cotidiana, las relaciones sociales y el funcionamiento del sistema judicial.
La literatura permite explorar no solo los hechos históricos, sino también las emociones, conflictos morales y experiencias personales de quienes vivieron bajo este sistema. Una de las obras más representativas en este contexto es To Kill a Mockingbird, escrita por Harper Lee. Esta novela se desarrolla en el sur estadounidense durante la década de 1930 y presenta la historia desde la perspectiva de una niña que observa cómo su padre, un abogado, defiende a un hombre afroamericano acusado injustamente de un delito. La obra muestra cómo los prejuicios raciales estaban profundamente arraigados en la sociedad y cómo estos prejuicios influían en decisiones legales que, en teoría, debían ser imparciales. La novela permitió que muchas personas reflexionaran sobre la injusticia racial desde una perspectiva accesible. Durante décadas ha sido incluida en programas educativos, lo que ha contribuido a que generaciones de estudiantes discutan temas como la discriminación, la moralidad y la igualdad ante la ley. De esta manera, la literatura ha funcionado como una herramienta pedagógica. Sin embargo, la representación del racismo en la literatura también ha generado bastantes debates. Algunos críticos señalan que muchas historias sobre la segregación racial fueron escritas desde perspectivas externas a la experiencia afroamericana. Esto ha impulsado el reconocimiento de autores afroamericanos que narran el Jim Crow desde sus vivencias propias, ampliando la diversidad de voces dentro de la memoria cultural. Las novelas y los relatos ofrecen una versión íntima de cómo la segregación moldeaba identidades, limitaba oportunidades y generaba conflictos morales, tanto en quienes la sufrían como en quienes la perpetuaban. Por esta razón, la literatura sigue siendo una de las formas más poderosas para comprender el impacto cultural de la segregación racial del Jim Crow. El cine, por su parte, ha sido una de las herramientas más influyentes para representar el sistema. A diferencia de los textos históricos, las películas permiten recrear visualmente la vida cotidiana durante la segregación racial, mostrando espacios, relaciones sociales y conflictos que ayudan al público a comprender esta etapa histórica. Una de las películas que aborda el racismo cotidiano durante el final del periodo del Jim Crow es The Help. Esta historia se desarrolla en el sur de Estados Unidos durante la década de 1960 y presenta la vida de mujeres afroamericanas que trabajan como empleadas domésticas para familias blancas. La película muestra cómo la segregación estaba presente incluso dentro de los hogares, reflejándose en normas sociales que limitaban la interacción entre grupos raciales y reforzaban jerarquías sociales. El impacto cultural de esta película fue significativo porque permitió que audiencias modernas visibilizaran cómo el racismo estructural afectaba las relaciones personales y laborales. Otra obra cinematográfica fundamental para entender esto es Selma. Esta película narra las marchas organizadas para defender el derecho al voto de la población afroamericana. A través de la representación de protestas pacíficas, represión policial y organización comunitaria, la película conecta directamente el sistema de segregación racial con el surgimiento del movimiento moderno por los derechos civiles. El valor cultural de esta película radica en mostrar que el fin del Jim Crow no ocurrió de manera espontánea, sino como resultado de años de lucha social, activismo político y sacrificios personales. También resalta cómo los movimientos sociales utilizaron estrategias pacíficas y una organización colectiva para desafiar las leyes. Por otro lado, algunas películas contemporáneas han explorado el Jim Crow desde perspectivas más centrales en relaciones interpersonales. Un ejemplo de ello es Green Book, que relata la historia de un pianista afroamericano que realiza una gira musical por el sur segregado acompañado por un conductor blanco y se muestra las dificultades que enfrentan las personas negras al viajar durante la segregación. Aunque la película fue ampliamente reconocida y premiada, también generó críticas por presentar el racismo desde una narrativa que algunos consideraban simplificada o conciliadora. La televisión ha permitido explorar el sistema Jim Crow desde perspectivas innovadoras y narrativas más experimentales, y es que a diferencia del cine, que suelen presentar historias cerradas en una sola producción, las series tienen la ventaja de desarrollar tramas complejas a lo largo del tiempo, lo que permite profundizar en las consecuencias sociales, culturales y psicológicas de la segregación racial. Un ejemplo que a mí me encanta es la serie Lovecraft Country. Esta producción combina elementos de terror, fantasía y ciencia ficción con hechos históricos relacionados con la segregación racial en Estados Unidos. La serie sigue a una familia afroamericana que viaja por el país durante la década de 1950 enfrentándose tanto a criaturas sobrenaturales como a la violencia racial real. Spoiler, dan más miedo los reales. Lo interesante de esta serie es que utiliza el género del horror como una metáfora del racismo estructural. Los peligros sobrenaturales representan los temores, traumas y amenazas constantes que enfrentan las personas afroamericanas bajo este sistema de segregación. Esto demuestra cómo la cultura popular contemporánea utiliza géneros tradicionales para reinterpretar eventos históricos desde perspectivas creativas y simbólicas. Además, la serie muestra aspectos menos conocidos de la segregación, como los riesgos que implicaba viajar siendo afroamericano durante esta época, lo mismo que hemos visto en Green Book.
La existencia de guías reales que indicaban qué lugares eran seguros para viajeros negros reflejaba cómo el racismo influía incluso en actividades cotidianas como trasladarse de una ciudad a otra. Otra serie que aborda el legado del Jim Crow desde una perspectiva histórica y social es Watchmen, otra que me encanta. Esta producción mezcla la ficción de superhéroes con acontecimientos históricos reales, incluyendo la violencia racial y sus componentes generacionales. La serie explora cómo los eventos del pasado pueden influir en conflictos sociales y políticos. Y una de las características más relevantes de esta serie es su enfoque en la memoria histórica, y es que la narrativa sugiere que los efectos del racismo estructural no desaparecen cuando cambian las leyes, sino que continúan influyendo en las instituciones sociales, las identidades culturales y las relaciones entre comunidades. De esta manera, la televisión se convierte en un espacio para reflexionar sobre la persistencia de las desigualdades raciales más allá del periodo del Jim Crow. Las series televisivas también han permitido presentar múltiples perspectivas dentro de la misma historia a través del desarrollo de distintos personajes. Los espectadores pueden observar cómo el racismo afectaba también de manera diferente a cada individuo dependiendo de los factores como la clase social, el género o incluso la generación. Estas representaciones demuestran que la cultura popular no solo conserva la memoria del pasado, sino que también puede crear nuevas formas de interpretarlo, invitando al público a reflexionar sobre cómo la historia influye en los problemas sociales del presente. La música, por otro lado, ha sido también fundamental para entenderlo, y es que ha sido considerado como una de las expresiones culturales más poderosas a la hora de denunciar las injusticias del sistema. A diferencia de otros medios, la música tiene la capacidad de transmitir emociones de manera inmediata y conectar con grandes audiencias, lo que la convirtió en una herramienta clave. Dentro del periodo de segregación, muchos músicos afroamericanos utilizaron sus composiciones para reflejar las experiencias de discriminación y violencia que enfrentaban diariamente. A través de géneros como el jazz, el blues o el gospel, los artistas transformaron sus vivencias en narrativas culturales que denunciaban el racismo y fortalecían la identidad comunitaria. Uno de los ejemplos más influyentes en la historia de la música de la protesta es la canción Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday. Esta canción describe los linchamientos raciales en el sur de Estados Unidos mediante una metáfora impactante que compara los cuerpos de las víctimas con fruta extraña colgando de los árboles. La canción fue revolucionaria porque abordó un tema extremadamente controversial en una época en la que denunciar públicamente la violencia racial era sinónimo de peligro. El impacto cultural de esta canción fue profundo. No solo visibilizó una realidad que muchas personas prefieren ignorar, sino que también demostró cómo el arte podía convertirse en una forma de activismo social. La interpretación emocional de Billie Holiday transmitía el dolor colectivo de una comunidad que vivía bajo amenazas constantes y su representación en escenarios públicos ayudó a generar conciencia sobre la violencia racial. Además, la música durante el periodo Jim Crow funcionaba como un espacio de resistencia cultural. En muchos casos, las canciones transmitían mensajes codificados sobre libertad, esperanza y solidaridad. Estas expresiones musicales ayudaban a fortalecer el sentido de comunidad y permitían que las experiencias de opresión fueran compartidas y recordadas colectivamente. Con el paso del tiempo, la música influenciada por la experiencia del Jim Crow también contribuyó al desarrollo del movimiento por los derechos civiles, pues muchos artistas posteriores retomaron temas de la injusticia racial, de la desigualdad social y la lucha por la igualdad, conectando el pasado con los conflictos contemporáneos. Pero como todo, siempre hay una cara B, y es que la cultura popular también desempeñó un papel importante en la creación y difusión de estereotipos raciales durante ese mismo periodo. Muchas producciones de entretenimiento ayudaron a reforzar ideas racistas que justificaban la segregación y contribuían a mantener desigualdades sociales. Uno de los ejemplos más influyentes en la historia del cine es The Birth of a Nation. Esta película representó a las personas afroamericanas mediante estereotipos negativos y retrató a organizaciones racistas como si fueran protectoras del orden social. Aunque fue técnicamente innovadora para su época y tuvo un gran éxito comercial, su contenido promovió visiones distorsionadas y peligrosas sobre la población afrodescendencia. La popularidad de esta película demuestra cómo el entretenimiento podía influir en la percepción pública y reforzar ideologías ultraderechistas. Otro ejemplo importante en la cultura popular fue la serie Amos and Andy, que comenzó como un programa radial antes de convertirse en una serie de televisión. Este programa presentaba personajes afroamericanos interpretados inicialmente por actores blancos y posteriormente por actores negros, pero mantenía representaciones basadas en caricaturas y estereotipos. Los personajes solían ser retratados como ingenuos, cómicos o socialmente inferiores, lo que contribuía a normalizar percepciones racistas dentro del entretenimiento de masas. Este tipo de representaciones no solo afectaban
a la forma en la que las audiencias blancas veían a la población afroamericana, sino también la manera en que las comunidades negras eran representadas dentro de la sociedad. La repetición constante de estos estereotipos limitaba la diversidad del personaje y reducía las oportunidades para mostrar experiencias más complejas y realistas. Además, los estereotipos raciales en el entretenimiento tenían consecuencias sociales reales. Al presentar a las personas afroamericanas como inferiores o incapaces, estas representaciones contribuían a justificar políticas de segregación, así como también de desigualdad económica. De esta forma, la cultura popular no solo reflejaba prejuicios existentes, sino que también ayudaba a perpetuarlos. Con el tiempo, activistas, artistas y organizaciones sociales comenzaron a criticar estas representaciones. Estas críticas impulsaron cambios en la industria del entretenimiento y fomentaron la creación de producciones que buscaban representar a las comunidades afroamericanas de manera más auténtica y diversa. El análisis de los estereotipos raciales dentro del entretenimiento permite comprender cómo el racismo estructural podía transmitirse a través de narrativas culturales, y esto también yo creo que demuestra la importancia de cuestionar las propias representaciones mediáticas y de reconocer su impacto en la construcción de identidades sociales.